Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los trastornos neuropsicológicos relacionados con el aprendizaje, el lenguaje y el desarrollo motriz. Empezando por los trastornos del aprendizaje, el DSM-5 agrupa las dificultades significativas en el aprendizaje bajo la categoría de trastornos específicos del aprendizaje, que se caracterizan por dificultades persistentes en la lectura, la escritura o las matemáticas. Algunos de los trastornos principales del aprendizaje sería el trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, que es la dislexia, que es la dificultad con la precisión y la fluidez en la lectura de palabras, la comprensión de la lectura y la ortografía. El trastorno específico en la expresión escrita, que es la disgrafía, es la dificultad con la precisión gramatical y de puntuación, la claridad y la organización de la expresión escrita y la ortografía. El trastorno específico del aprendizaje en las matemáticas, que es la discalculia, es la dificultad en el sentido numérico, la memorización de datos aritméticos, el cálculo preciso y fluido y el razonamiento numérico. Entre los signos y síntomas asociados a los trastornos del aprendizaje tenemos que la dislexia es la lectura lenta y laboriosa, errores en las palabras, como omisiones, sustituciones o inversiones. En la disgrafía es la escritura lenta y laboriosa y problemas como en la ortografía, como errores persistentes y bizarros, dificultad con la gramática y la puntuación. En la discalculia es la dificultad para comprender conceptos numéricos como magnitud y cantidad y dificultad para memorizar datos aritméticos como la tabla de multiplicar. La ubicación anatómica, la dislexia es la corteza parietotemporal izquierda, corteza occipitotemporal izquierda y la corteza frontal interior izquierda, igual que el cerebelo. En la disgrafía, las áreas comúnmente implicadas son la corteza frontal, premotora y motora, la corteza parietal y el cerebelo. En la discalculia tenemos la corteza parietal inferior, que son los lóbulos parietales bilaterales, la corteza prefrontal y la corteza occipitotemporal. Ahora, hablando sobre los trastornos relacionados al lenguaje, el DSM-5 los clasifica como trastornos de la comunicación, que engloba dificultades en la adquisición y uso del lenguaje hablado. Los principales trastornos serían trastorno del lenguaje, antes trastorno del lenguaje expresivo y receptivo, que es la dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje en sus diferentes modalidades, bien sea escrito, hablado o de signos. En el trastorno fonológico, antes llamado trastorno de la articulación, es la dificultad persistente en la producción del habla que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Tenemos también el trastorno de la fluidez, también conocido como tartamudez, que es la alteración en la fluidez y organización temporal del habla, caracterizada por repeticiones prolongadas de sonidos, sílabas o palabras. Y el trastorno de la comunicación social pragmática, que es la dificultad persistente en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, como el segmento de las reglas de la conversación, la adaptación del lenguaje y contexto. Entre los signos y síntomas de estos trastornos tenemos que en el trastorno del lenguaje sus signos y síntomas son vocabulario limitado, errores gramaticales, dificultad para comprender oraciones complejas, dificultad para contar historias de manera coherente. En el trastorno fonológico es errores en la pronunciación de los sonidos del habla, omisión de sonidos o sustitución de sonidos. En el trastorno de la fluidez, repeticiones de sonidos, sílabas o palabras y prolongaciones de sonidos, bloqueos en el habla. En el trastorno de la comunicación social, la dificultad para iniciar o mantener conversaciones, dificultad para comprender el lenguaje no verbal como gestos y expresiones faciales, dificultad para adaptar el lenguaje al contexto social, entre otras. La ubicación anatómica de estos trastornos, en el trastorno del lenguaje, las áreas comúnmente implicadas serían el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arcuato y los ganglios basales y el tálamo. En el trastorno fonológico sería la corteza motora,
corteza auditiva y el cerebelo. En el trastorno de la tartamudez sería la corteza motora y premotora, los ganglios basales, el cerebelo y la amígdala. Y en el trastorno de la comunicación social sería la corteza prefrontal, la corteza temporal superior y la amígdala. Y para finalizar, hablando de los trastornos relacionados con el desarrollo motriz, estos trastornos se caracterizan por dificultades en la adquisición y ejecución de habilidades motoras, que interfieren significativamente con las actividades de la vida diaria. Entre los principales trastornos está el desarrollo de la coordinación, que son dificultades marcadas en la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas que se manifiestan como torpeza, lentitud e imprecisión en el rendimiento de las habilidades motoras. Signos y síntomas sería torpeza y dificultad para aprender nuevas habilidades, dificultad para coordinar movimientos, lentitud e imprecisión en la ejecución de tareas motoras, dificultad para mantener el equilibrio, dificultad para planificar y organizar secuencias motoras. Y la ubicación anatómica sería trastorno de la coordinación sería el cerebelo, la corteza motora, la corteza parietal y los ganglios basales. Esto sería todo. Muchísimas gracias.